buenas noches, buenas tardes por allí. Aquí son ya las noches. Es un gusto para mí encontrarme bueno, con colegas de distintas latitudes, algunos y algunas conocidos, otros por conocer. Gracias a Gustavo por acercarme la propuesta. Para mí, bueno, es más que interesante siempre el encuentro y el diálogo para continuar aprendiendo, ¿no? Para mí las experiencias de intercambio siempre tienen un saldo de saber que renueva un poco el espíritu y el deseo para continuar nuestra praxis, así que agradezco este espacio, a Zoe también que nos va a estar acompañando, que acabo de conocer. Y bueno, un poco como decía Gustavo, la idea de hoy es compartirles algunos lineamientos de esto que di en llamar padecimiento subjetivo en la infancia, los problemas de la holofrase. Hoy quizás no me voy a meter técnicamente con la cuestión de la holofrase, que es lo que vamos a desarrollar en el seminario, pero sí me gustaría presentarles lo que yo llamo la primera dimensión de lectura para poder pensar en esta época cómo es que se leen y a partir de esa lectura cómo es que se piensa y se interviene en el padecimiento subjetivo en la infancia. Para ir acercándonos un poco después a las diferencias o distancias que podemos pensar desde una clínica psicoanalítica y otras. Digo, una clínica psicoanalítica, en realidad hay varias, ¿no? Uno puede decir, hay tantos psicoanálisis como psicoanalistas, pero me interesa ubicar alguna coyuntura, alguna coordenada específica para poder por lo menos abrir la pregunta de qué pasa con estos niños y estas niñas hoy que se presentan a partir, o mejor dicho, que nos encontramos a partir de determinadas presentaciones que se las ha denominado, ¿no? La epidemia de los autismos, ¿no? Todo un tipo de descripción específica de un cuadro que hace que de repente un niño o una niña que no responda a su nombre cuando se lo llama 3 veces o gire elementos, de repente sea catalogado como autismo, ¿no? En el más extremo, pero también en otros padecimientos donde, por ejemplo, se presenta un síntoma al parecer simple, entre comillas, como lo puede ser una enuresis nocturna, y todo lo que conlleva desandar ese síntoma en el nudo familiar, ¿sí? Entonces, para iniciar hoy, lo que me gustaría compartirles es, como les decía, un pequeño recorrido por algunas pistas que yo me fui encontrando, tanto en la clínica como en las distintas instituciones en las que ya llevo más de 15 años trabajando, en escuelas, centros educativos terapéuticos, eh, para poder pensar entonces cuál es la apuesta del psicoanálisis en esta época, ¿no? Una época donde sabemos que las tecnologías han ganado preponderancia a la hora inclusive de la consulta, digo, ¿no? Hoy estamos a un clic de distancia de poder leer lo que tiene que ver con un ataque de ansiedad, como se le dice, ¿no? O frente a una patología específica se googlea, ¿no? Hoy el doctor Google está a la mano de todos. Cuando existe la promesa de una pastilla que puede calmar la ansiedad, no sé si esto tiene, digamos, eh, la extensión hasta allí, hasta México, calculo que sí, y en otros lugares, pero aquí en Argentina hay una presencia muy fuerte de todo lo que tiene que ver con los fármacos respecto a esto, ¿no? Digo, a veces yo lo hago medio en chiste, pero hay una propaganda, una publicidad que hace esta promesa de que una pastilla puede calmar la ansiedad de una madre cuando tiene que recoger todos los líos que hace un niño cuando juega en su casa, ¿no? Digamos. Entonces, como decíamos, una época cargada de discursos en relación a lo tecnológico, a los avances tecnológicos, a la producción y la masividad de los fármacos, a la propuesta también de reparar los cuerpos al instante, ¿no? Porque, así como citaba esta publicidad, hay otra en donde, ¿no? Alguien se enferma y rápidamente toma una pastilla para
seguir trabajando, ¿no? Digamos, donde no hay pregunta por el malestar, podríamos decir. Y a su vez, contrasta esto con toda una múltiple e inacabable oferta de terapéuticas, ¿sí? Que se dedican a paliar el sufrimiento de forma inmediata. ¿Sí? Entonces me parece importante ir situando esas coordenadas de los discursos de época para ver, bueno, en qué lugar se encuentra, ¿no? Vamos a decirlo así, un psicoanalista cuando se propone tratar el padecimiento de un niño o una niña. ¿Mm? Y digo un psicoanalista porque esto también trae ciertos matices. Un psicoanalista, a mí me gusta pensarlo como una función, ¿no? No como una persona, aunque sí es una función encarnada, ¿sí? Entonces, quiero decir con esto que todos aquellos y aquellas que practicamos el psicoanálisis, cuando intentamos estar analistas en la escena, ¿sí? También llevamos un cuerpo que tiene marcas de la época, que está atravesado por estos discursos. Entonces tenemos que estar advertidos de las coordenadas, ¿sí? Para poder, como decía un gran maestro, ¿no? Para poder advertir cuando metimos la pata y sacarla a tiempo, ¿no? Porque no se trata de no meter la pata, sino de sacarla a tiempo, ¿no? Meter la pata es un modismo argentino, que es cuando la embarramos, cuando hicimos algo que no teníamos que hacer, bueno, estar advertidos y sacarla a tiempo, ¿no? Entonces, la idea del recorrido de hoy es poder pensar el lugar del analista, ¿sí? Un analista lector de su época, ¿sí? Eh, y poder ir deslindando de a poco qué cosas nos pueden distinguir de las otras ofertas terapéuticas, ¿sí? En principio, entonces, me gustaría entrar de lleno en la época que, como les decía, nos lleva a interrogar un poco estas coordenadas, ¿no? Cuando hablamos de época, nos ceñimos a las coordenadas de tiempo y espacio, ¿no? Para decirlo rápido. Y en ese punto tenemos que pensarnos como lectores, ¿no? Y esto es una apuesta y una propuesta de Lacan, ¿sí? Ya todos seguramente deben conocer la siguiente cita que les voy a leer, pero a mí me gusta como desmenuzarla un poco y ponerla a la luz del faro de estos tiempos, ¿no? Lacan dice algo así, ¿no? Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Hasta ahí la que conocemos todos, ¿no? Unir el horizonte. Pero sigue la cita. Lacan dice, pues, ¿cómo podría hacer de su eje, perdón, cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Esta expresión poética, podríamos decir, ¿no? Esta poética de Lacan, ¿qué nos quiere decir con esto, no? Sí, que tenemos que estar advertidos y al tanto de cómo el otro, el gran otro social, los discursos de época leen el malestar, pero también Lacan acá pone el acento en la utilización del ser del analista, ¿no? Porque dice, ¿cómo podría ser de su ser el eje de las, ¿no? Al acompañarlas? Cuando sabemos que viene promulgando desde sus inicios que no hay un ser, ¿no? Que la cuestión se juega en la falta en ser. ¿Por qué pone acá el ser del analista, ¿no? Pero dice, hacer de su ser el eje, en relación a estas vidas que acompaña en un movimiento simbólico. Y ahí cuando él sigue en esta cita, habla de la espira, que es la vuelta de la espiral, ¿no? Uno puede decir, una espiral pasa por los mismos puntos, pero en distintas distancias, ¿no? Esa espira de la época, es decir, hay un movimiento espiralado de la época que retorna, ¿sí? En los discursos, y que arrastra, dice, la obra continuada de la Babel. Es decir,
¿Saben la historia de Babel? ¿No? Les cuento el final porque si no se nos va el tiempo, digamos. Aquellos que quisieron alcanzar el reino de Dios construyeron, ¿no? una torre altísima y en el momento el castigo fue que a cada uno le da una lengua distinta. Entonces nadie se podía comunicar con el otro, ¿no? Lo digo así como muy chabacano. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que hay distintas lenguas. ¿Y qué nos propone Lacan en esta Babel de las distintas lenguas? Ubicarnos, ¿no? Que se sepa ubicar en esa función de intérprete de la discordia de los lenguajes. Es toda una posición ética esta de lectura, porque no es tomar posición por uno o por otro de esos lenguajes, sino oficiar de intérprete de la discordia de esos lenguajes, entre la dificultad, entre el desencuentro, entre la diferencia de esas lenguas. Y una digresión pequeña, digo, intérprete, tiene una historia muy interesante, también la voy a resumir, ¿no? Intérprete viene del latín interpretis o interpres, cuyo sentido es el del negociador, ¿no? El inter es entre, ¿no? Y el pret viene vinculado a la raíz indoeuropea de precio, precioso, preciado. Entonces, el hecho de que haya existido un comercio en esa época, ¿no? En donde se llevaban elementos a distintos pueblos con distintas lenguas, hizo que ese interpret, eso preciado que, ¿no? que se jugaba entre unos y otros, ¿sí? pase a ser entendido como la posibilidad de traducir algo de un código a otro. Entonces, cuando uno habla de intérprete hoy, ¿no? entiende que es alguien que entiende una lengua y la traduce a otro, ¿no? Que esto está en la Real Academia Española, que es persona que interpreta, que explica, dice la Real Academia Española, a otras lenguas lo dicho en una lengua desconocida. ¿Sí? Entonces, fíjense como el intérprete no es simplemente ese exégeta que extrae el saber de algo codificado. Muy por el contrario, es el que se sitúa entre las distintas lenguas para poder ubicar esa discordia, ¿no? y pensar desde ese entre. ¿Sí? Entonces, y una acepción más que no quería dejar de lado, el intérprete también se lo entiende como aquel o aquella, ¿sí? cosa que sirve para dar a conocer los afectos en movimiento del alma. Me gusta más esta definición porque toca el cuerpo, ¿sí? los afectos en relación al alma, a la psique. ¿No? Otra vez, el entre el cuerpo a partir del lenguaje, el entre a partir del lenguaje con los otros, ¿sí? También sabemos que el intérprete puede ser un músico que ejecuta, ¿no? una pieza musical, un actor o una actriz que representa una obra. Fíjense, las distintas dimensiones del intérprete tienen que ver con poner el cuerpo en una escena, ¿m? con que ese cuerpo es lector de aquello que pasa en la escena, ¿sí? y no simplemente traductor o develador de un saber oculto. ¿no? Lacan apunta a eso. Entonces, para ser lectores de nuestra época, tenemos que estar advertidos de qué se tratan esos discursos de época, cómo esos discursos nominan, leen, y en ese punto toman, metamorfosean los cuerpos, ¿sí? Lacan dice que los discursos atrapan los cuerpos, y cómo desde ahí, ¿sí? uno interviene en estos malestares que aquejan a estos niños, ¿sí? Remarco esto porque me parece que en este otro social, ¿no? que yo decía, está la primer dimensión para poder entender cuando nos llega un niño o una niña a consulta, o sea el dispositivo que sea, a una escuela, ¿no? que viene traído por otros. Esos otros no se reducen a la mamá y al papá, ¿sí? sino también hay todo un discurso social que estos padres traen. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, viene alguien con un diagnóstico de ADD o TDA,
o TEA, digamos, hay ahí un trozo de discurso social que tiene cierto lugar de saber, que tiene cierto lugar de existencia, y que se ubica en la dinámica, ¿sí?, entre esas personas que ahí se ponen a dialogar. Por eso es importante en el padecimiento infantil con niños dar la escucha, prestar la escucha a los padres, a los parientes, a los otros adultos responsables, porque también son portadores de ese saber, ¿sí? Por eso, cuando digo el gran otro social, es el contexto, sí, pero es el contexto, ¿no? Es el texto de los otros que viene con el niño o la niña y que también forma parte de ese malestar, ¿sí? Ahora, el saber que nos puede aportar la época es un punto a partir del cual nos tomamos, decíamos, para prestar oído ¿a qué? A lo singular de ese caso, y digo caso para, digamos, no decir todo el tiempo niño, niña, digo, ¿no? Ese caso que se recorta en el decir de los padres y también en el jugar, en el decir, en el dibujar del niño. ¿Sí? Entonces, recibimos un niño con una familia, con discursos de los cuales esos cuerpos portan y son tomados, y nuestra escucha apunta, ¿sí?, a eso singular que se empieza a jugar ahí, en esa trama, y que tiene que ver no solo con los dichos, sino justamente con lo no dicho, ¿sí?, con aquello silenciado, ¿sí?, donde ahí el estatuto de palabra, ¿sí?, porta esa opacidad misma que implica el lazo, ¿sí? La equivocidad misma de la palabra. Hoy justamente hablaba con el papá de un chiquitín que estoy atendiendo ya hace un par de años, ¿no? Y él me traía sus inquietudes, todo, pero es muy interesante, muy, muy fuerte la coyuntura que se da, porque es un chiquito que no habló durante muchos años, pero de repente, después de más o menos un año de encuentros semanales, 2 veces por semana, empieza a hablar. Y lo llamativo es que cuando el niño empieza a hablar, el padre empieza a hablar y se empieza a armar unos líos tremendos en la familia, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque la intervención fue simplemente, Pirulina empezó a hablar y vos también, digo, ¿no? Y eso fue, podríamos decir, un acto a partir del cual, de ahí en adelante, se empezó a visibilizar otra cosa. Algo empezó a tener otro sentido. Entonces, cuando yo digo la época, no solamente esto que la caracterización del discurso, como decíamos que, si me permiten, les voy a leer una cita de Philippe Breton, que me parece que la describe muy bien la época, y dice así: para pensar justamente el efecto del discurso del otro en los cuerpos de los niños hoy. Dice, la obesidad de la comunicación nos rodea con un caparazón tranquilizador, donde nos hallamos cercados por todas partes, por las técnicas que nos permiten comunicar, pero que mantienen al otro a distancia. ¿No? Fíjense qué interesante. La masividad de la comunicación muchas veces, o mejor dicho, la comunicación en este estatuto de masividad no informa, aísla del otro, ¿sí? Y es una comunicación, dice, él lo llama el aspecto más desagradable de la comunicación, dice, donde tiene que ver más con una voluntad de transparencia, con la supresión de la barrera entre lo público y lo privado, el exceso permanente, la obesidad de los mensajes, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Decíamos, hoy un clic a distancia y tenemos la información que queremos, pero eso, ¿informa o confunde? Digo, esa masividad de la información no engorda, podríamos decir, la desinformación, la desimplicación y la distancia del otro.
que es justamente el lugar de la palabra como pacto, la palabra en tanto decíamos opacidad y equívoca, pone en relación a los cuerpos. Entonces, ¿qué estatuto tiene la palabra hoy? ¿Qué estatuto tiene la palabra de un niño o de una niña hoy? Y no solo una palabra verbalizada o vocalizada. ¿Qué pasa con estos niños que eligen el silencio y que solo hacen girar objetos? ¿Qué pasa con estos niños que no controlan esfínteres hasta los 9, 10 años, que están con pañales? ¿Qué pasa con estos niños que se autoagreden o que comunican justamente a través de agresiones a terceros? ¿Mm? Voy a utilizar dos sintagmas que me ayudaron mucho a pensar esto, eh, y después le voy a presentar una propuesta que es, que es mi hipótesis de trabajo, ¿sí? Para pensar, por un lado, esta época que los dos sintagmas los tomo de Colette Soler, me parece muy afinada en su lectura. Ella cataloga o define esta época como la época de los traumatismos, ¿no? En plural. Y otro modo de nombrar la época, dice, es la esquizofrenización del lazo social, ¿no? ¿Qué quiere decir con estas dos formas, Colette Soler? Habla obviamente del discurso capitalista, ¿sí? No voy a entrar ahora quizás en la cuestión de la estructura del discurso, pero lo que ella propone es que el modo en que se lee el padecimiento tiene que ver con un recorte en donde todo aquel malestar ubica o se entiende, ¿sí?, como una efracción de violencia sobre el sujeto y sobre el cuerpo, y se entiende, digamos, como o al estilo del estrés postraumático, ¿no? Algo pasó, entonces esto es efecto de esa causa. Y en esa línea entran los ataques de pánico, el estrés laboral. ¿Y uno cómo los pesquisa en los niños? Hay frases que por lo menos acá se suelen decir mucho, y cuando una frase se repite tiene esta cuestión de estribillo de canción que uno ya no sabe qué quiere decir, ¿no? Pero es esto que cuando un niño no habla, actúa. Entonces, si un niño que no habla muerde, muerde porque no habla, hay que hacerlo hablar. Digo, ¿no? Se arman esas pequeñas, eh, eh, ¿cómo decirlo? Premisas de las cuales se parte para pensar la intervención, ¿no? Y son saber, como se dice, de perogrullo, son saberes recopilados, recolectados, reciclados de distintas teorías o discursos que retornan de un modo, hasta le diría loco, porque uno escucha, ¿no?, cosas. Yo hace muchos años atendía a una mamá de un chiquito muy preocupado, porque un compañero le había querido introducir en una parte sensible un lápiz, ¿no? Entonces se había generado toda una cuestión bastante complicada en el colegio, y cuando se la llama a la madre del niño a hacer eso con el lápiz, la otra madre le dice, está explorando, están en edad de explorar, ¿no? Entonces uno dice, está explorando, pero de ese modo con el compañero, ¿no? Y se empiezan a jugar muchas cosas, ¿sí? En el sentido de que, otra vez, ¿cuáles son los saberes que soportan ese lugar desde donde uno lee esa escena? ¿Sí? Entonces, la época de los traumatismos, ahí dice, no, no me puedo conectar, dice Silvia Paulina, no sé si tiene que ver con el audio. No. Bueno, sigo cualquier cosa al final, si quiere hacer alguna pregunta. Eh, entonces decíamos, la época de los traumatismos, de este lugar, el discurso está
ya no hay un discurso consistente que pueda, digamos, responder por la causa específica, ¿sí? de los malestares, como decir, bueno, antes quizás lo que se lo ha conocido como la caída del padre o del nombre del padre, ¿no? Lo que propone Colette Soler es que el discurso está lleno de agujeros, dice, ¿no? Y que si bien el discurso es una pantalla, es decir, es un saber consistente donde uno soporta o se soporta para poder convivir con otros, ¿no? Pensar, intervenir, el discurso actual está pleno de agujeros y hace que se redoble, dice, el desamparo primordial de todo niño cuando nace, ¿no? Un niño cuando nace necesita de un otro, pero no solo de un otro que lo asista en la higiene, en la alimentación, necesita un otro que lo mire, que le hable, que le cante, que lo arrulle, que lo libidinice, decía Freud, ¿no? Entonces, ese desamparo primordial hoy está redoblado por este discurso individualista, con un empuje a decirlo todo, ¿sí? Sin ubicar este estatuto de palabra de pacto. Yo no sé bien cómo es allí en México, aquí proliferan en Argentina los programas que, con esta nueva figura de panelistas, ¿no? Que son personas que están sentadas en sillones y que hablan, tiran, ¿no? Escupen palabras como si fueran proyectiles y al que le tocó, y bueno, la libre expresión, ¿no? Y uno dice, ¿qué estatuto de palabra es ese, digamos, ¿no? Cuando lo que yo digo por mi libre expresión no me importa a dónde te pegó a vos, digo, ¿no? Entonces, hay una palabra suelta, podríamos decir, que no implica en el vínculo con el otro. Y eso nos da la pauta de la otra expresión de Colette Soler, la esquizofrenización del lazo, en donde la inconsistencia misma de este otro social, ¿no? Donde decíamos, ya no existe un ideal para todos, como en alguna época fue Dios, ¿no? Después la ciencia vino a romper con eso, sino también que hay una multiplicidad de ideales, tantos que hasta se pulverizan, dice Colette Soler. Uno cree en cualquier cosa por un tiempo, después eso cae, cree en otra cosa, ¿sí? Entonces, la palabra termina siendo, en, en esta coordenada, una palabra abraccionaria. Esto que decíamos, tiene que hablar para descargar. ¿Vieron que en los niños también se dice eso? Que corra, que descargue. Como si fuera una especie de máquina, se descarga y se vuelve a cargar, digamos. Cuando sabemos que el cuerpo pulsional, ¿no? Es una fuerza constante, digo, ¿no? Entonces, la palabra termina ocupando ese mismo lugar de abracción, ¿sí? Cortada de un lazo. Porque bueno, que el niño hable para que no muerda, para que no pegue, es el mismo modo de concebir ese cuerpo, ¿sí? Un cuerpo máquina fallido, para traer una expresión de un gran colega y amigo, Leonardo Levinson, ¿sí? Acompañado de todos estos ideales que decíamos recién, ¿no? La obesidad de la comunicación, el empuje a la transparencia, que a su vez implica, o mejor dicho, propone un tiempo para intervenir, que es el tiempo de la premura, el tiempo de la prisa, ¿no? Cada vez hay que diagnosticar a chicos más chicos para prevenir que después, ¿no? Se desencadene no sé qué otra cosa. Entonces cada vez chicos más chicos son sometidos a terapias medicamentosas, ¿no? Cuando en realidad a veces es darle cierto tiempo para que eso se vaya desarrollando. Pero justamente hoy no hay tiempo, ¿no? Time is money, dicen, si se pierde tiempo, estamos perdidos. Entonces, dentro de toda esta coordenada de la época, las soluciones que se empiezan a encontrar son soluciones frágiles al igual que el discurso, ¿no? Hay un montón de dispositivos que empiezan a proliferar, que tienen que ver con acompañamientos terapéuticos, con maestros de inclusión, que a su vez que están súper precarizados en la situación laboral y también en la ubicación dentro de este otro social, terminan siendo o siendo funcionales, ¿sí? Al mercado, ¿sí? Hoy este discurso
Digo, no por nada Lacan decía, ¿no? Que el discurso capitalista forcluye las cosas del amor, deja por fuera la cuestión de la castración, ¿sí? La configuración social nos pone a cada quien en búsqueda o adelante de un objeto, no al otro, ¿no? Por eso decíamos, ya no solo es un empuje al individualismo, sino a un individualismo mercantil, ¿no? Por eso empecé diciendo, bueno, hoy cualquiera busca en Google, ¿no? De qué se trata esa cosa y más o menos eh, no solo se desangustia un poco, sino que se desimplica. Ah, bueno, tiene esto, como decía el papá. Bueno, una vez que me dijeron que tiene esto, me tranquilicé, ¿no? Bueno, ¿qué lugares entonces para los diagnósticos? ¿Cómo se leen? Y a mí me gustaría proponer, antes de entrar por ahí a mi hipótesis específica, respecto a la época, dos modos de esta lectura, ¿sí? Eh, una en relación a los trastornos, ¿sí? Que tiene que ver con esta postura de la época que les decía, ¿no? Dentro de este otro social, hay un modo de lectura en donde se lee en términos de trastorno. Trastorno del espectro autista, trastorno negativista desafiante, ¿no? ¿Qué implica este trastorno? ¿No? Trastorno es una conjugación, ¿sí? de dos palabras, de trans, en latino quiere decir al otro lado o del otro lado, y el verbo tornar, ¿no? Que quiere decir girar, ¿sí? Tornear, ¿sí? Y la deriva de tornear es interesante porque termina en tornus, que es atornillar, digamos, ¿no? Cuando uno atornilla algo queda ahí fijo. Interesante, ¿digo? Pero la cuestión es que hay una lógica en ese modo de nominar, ¿sí? Que es una lógica, vamos a decirlo así, binaria y universalista. ¿Por qué? Porque está el que tiene el trastorno y el que no lo tiene. Y está el que lo tiene no especificado, por las dudas, cuando no cuadra dentro, ¿no? de la categoría. Por eso digo, es generalista, porque todos y cada una puede tenerlo como puede no tenerlo. ¿Sí? Con la deriva de que a veces eso porta un ser, ¿no? Es un TEA, es un, ¿no? Hay ahí toda una consistencia. Y es binaria, como decíamos, no solo porque puede tener o no tener, sino que se basa en la lógica de lo sano, lo insano, lo normal, lo anormal, como si hubiera un estado que a partir del trastorno viró a otro, giró a otro, y se pudiera volver a un estado anterior de salud, ¿sí? De bienestar. Digo, esto es muy palpable en el campo de la discapacidad, ¿no? Como dice uno, tiene o no tiene tal trastorno, como decía, no especificado, y en función a lo que tiene, ¿sí? Se autorizan, se orientan determinados tratamientos, ¿sí? ¿Por qué digo de la discapacidad? Porque la discapacidad tiene a su vez una deriva en donde se lee un cuerpo fallido, pero un cuerpo fallido reducido a su anatomía. Por eso hablamos de discapacidad visual, discapacidad motora. Hay algo de ese cuerpo que aún se sigue leyendo desde esas coordenadas, ¿no? En donde lo disruptivo, lo intolerable, tiene que ser nombrado o marcado desde esta lógica, eso que esa persona tiene. Y entonces, la lógica de los trastornos, dentro de este otro social, como decíamos, eh, donde abunda la información, donde se busca la transparencia, donde se confunde lo privado y lo público, ¿no? Termina siendo un nombre más dentro del régimen del mercado, ¿no? Y esto no estamos exentos los analistas, ¿sí? Porque decíamos, somos personas que intentamos encarnar una función, pero que estamos atravesados por estos discursos, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, cuando encuentro grupos de psicólogos o psicólogas donde tengo un paciente que tiene tal y tal cosa, ¿quién lo toma? Yo, digamos, ¿no? Como si fuera un paquete que vamos pasando, ¿no? Y en realidad no sabemos quién está del otro lado. Digo, en una derivación es algo serio,
digo, ¿no? Estamos orientando la vida y la salud de una persona a alguien que entendemos que tiene cierta lógica de lectura y que lo va a poder acompañar. Después lo que puedan hacer ya queda en el paño de la transferencia, que es algo que vamos a trabajar en el seminario. Pero bueno, digo, ¿no? Fíjense cómo rápidamente uno puede quedar tomado, siendo, ¿no? Sabiendo y habiendo leído a Freud y a Lacan y a todos, puede quedar tomado en esta lógica. Ahora, lo que me interesa marcar es ya no la lógica de los trastornos, sino la lógica del padecimiento subjetivo. Con un matiz más que interesante, ¿sí? Que tiene que ver con lo que aporta la lectura del psicoanálisis, es que el padecimiento subjetivo concierne al ser hablante, ¿sí? En el punto en el cual se constituye como sujeto, ¿sí? Por eso hablaba en un principio del punto singular en donde esos discursos, ¿no? Arman un blanco, digamos, ¿no? Donde de repente algo se nombra y algo empieza a andar mal, podríamos decir, bueno, hay algo ahí que nos está pudiendo leer, ¿sí? Que nos está comunicando algo. Ahora, que eso que nos comunica queda en el nivel de porque no habla entonces, ¿no? El pensamiento inductivo y se puedan empezar a deducir cosas, ya estamos nuevamente tomados por la lógica de los trastornos. El padecimiento subjetivo no implica ubicar qué es lo que tiene o lo que no tiene, o lo que tendrá, si hay o no hay, podríamos decir, que también es una deriva psicoanalítica, ¿no? No me voy a meter por ahí hoy, pero digo, ubicar ese punto singular de ese malestar que concierne a la constitución de un sujeto en el lazo con otros. Eso es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque no significa que lo que tiene esa persona lo tiene y hay que tratarlo y hay que erradicar ese síntoma. Eso que tiene lo involucra en una lógica de lazo con un otro, ¿no? Con un otro que serán los padres, pero son los padres, los parientes, los otros adultos que portan las marcas del discurso de la época y que portan las marcas de los propios discursos que ellos atravesaron en su infancia. Entonces hay ahí una trama importantísima a escuchar. Cuando Freud decía en 1921, toda psicología individual es una psicología social, apuntaba a eso, a que cuando uno se dispone a escuchar a un otro, no escucha a una individualidad, escucha a un sujeto, efecto de los lazos, de los vínculos que fue pudiendo crear. Por eso Freud hablaba del otro como modelo, como objeto, como auxiliar, como enemigo, ¿no? Le daba distintas, ¿no? Lacan habló del semejante, habló del otro con minúscula y del otro con mayúscula, pero fíjense que lo importante es que cuando uno se dispone a escuchar la palabra de un niño, de un adulto, de un adolescente, implica que ahí hay una historia, una historización de ese malestar, y que implica un lazo al otro que es fundamental. ¿Sí? Entonces el padecimiento no tiene que ver con lo que tiene subjetivo, ¿no? No tiene que ver con lo que tiene o lo que no tiene, sino con lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Sería la pregunta, no qué tiene o qué no tiene. Y bueno, esto lo dice Juan Bassen, ¿no? Se perdió la pregunta del qué le pasa a ese niño, qué siente, digo, ¿no? Porque la respuesta está dada antes que la pregunta. ¿Tiene o no tiene? ¿O qué tiene? ¿Sí? Y quería traer una disquisición etimológica para poder pensar este matiz, ¿no? Porque padecimiento, si bien uno lo busca en el diccionario, tiene que ver con el sentir física y corporalmente un daño, una enfermedad, un castigo, una pena, soportar agravios, injurias, ¿no? Pero también, ¿no? Pensando que las fuentes del malestar Freud las enumeró, ¿no? La caducidad del cuerpo por un lado, las catástrofes naturales, y el otro par que es tan necesario para vivir, porque nos diviniza, pero a su vez es el objeto de mayor discordia para el ser hablante, ¿sí? Y con los niños lo vemos un montón, ese despegue de la madre, ¿no? Yo no sé si ustedes pudieron pesquisar, pero recién ahora estamos pudiendo leer algunos efectos pospandémicos
en relación a estos niños que les cuesta un montón ir a la escuela, que les cuesta hacer ese salto exogámico por fuera del familiar a otro ámbito, ¿no? Y con eso los bordes del cuerpo, las zonas erógenas, el control de esfínteres, todas estas cuestiones que se leen no porque tienen un problema orgánico, no porque, sino porque hay ahí algo de ese cuerpo afectado en el vínculo, en el lazo, que los implica como sujetos. Entonces ya no son sujetos meramente pasivos, que tienen algo, que se les inoculó algo, sino que son sujetos activos porque responden. El padecimiento subjetivo es una respuesta que aquello intolerable que solamente se puede ubicar a partir de un lazo con un otro que se dispone a leer, a preguntarse por eso. Digo, ¿no? Y fíjense que la etimología de la palabra padecimiento en el diccionario etimológico de Corominas, ¿no? Dice, la entrada más antigua es padir, que proviene del latín de pati, cuyas derivas son padecer, compadecer, compasión, compasivo. De ahí viene también paciente, ¿m? O paciencia, ¿sí? Y pati es el infinitivo de patior, que significa también sufrir, tolerar, experimentar un sentimiento, pero también es la raíz de pasión, ¿no? Y fíjense el ejemplo que da de padecimiento, ¿no? Dice, enfermedad que enronquece la voz del apasionado, ¿no? Interesantísimo, porque enronquece la voz es darle un estatuto a eso que se está diciendo, distinto, pero hay alguien que habla en ese sufrir. No es algo objetivable externo. Hay un cuerpo comprometido, ¿sí? Entonces el padecimiento subjetivo, decimos, es una respuesta del ser hablante ante algo que lo afecta. Eso que lo afecta implica que ahí está enlazado ese cuerpo a otros y a un gran otro, diría Lacan, que es el modo en que el lenguaje ha afectado ese cuerpo. Que no hay otro modo de que el lenguaje afecte al cuerpo, sino es a través del vínculo con un otro. ¿Sí? Y en esto, estamos en -10, bueno, voy a proponerles mi hipótesis para después charlar un poquito, digo, ¿no? Mi hipótesis es que estamos dentro de estos discursos de época, o el otro de la época, estamos atravesados por un empuje, ¿sí? No una lengua una lengua que se propone intentar nombrar todo, ¿sí? Pero un empuje muy parecido a lo que Jean-Claude Maleval propone para lo que él llama los autistas de alto nivel, ¿sí? Que son los síndromes de Asperger, esos que han alcanzado un lenguaje específico, que él propone como lengua factual, ¿no? Yo me pregunto si algo de esta epidemia de los autismos o de las presentaciones de estos niños no tiene que ver con ciertas rigideces en este otro social y con este empuje a esta lengua factual. ¿De qué se trata la lengua factual? La lengua factual que propone Maleval para los autistas de alto nivel dice, es una articulación de palabras, ¿sí? Pero es una articulación en donde la palabra no tiene estatuto de significante, sino de signo. Es una palabra que hace coincidir o que busca hacer coincidir palabra con significado. ¿Sí? Entonces, lo que se llama o lo que se señala como la literalidad en el autismo o las rigideces, ¿sí? O las obsesiones, tiene que ver con un modo de lengua de afectación del cuerpo, pero de tramitación vía la palabra, en donde cada cosa tiene su lugar y cada cosa debe coincidir, cada palabra con cada significado, ¿no? Cuando leo esto de Maleval, rápidamente pienso en los modos en que las distintas escuelas por las que transito o cuando escucho a otros terapeutas leen el padecimiento de los niños. Recortan signos y arman una casilla, ¿sí? Un cajón que coincide con un diagnóstico. Y en función de eso derivan, ¿sí? a, a una batería de tratamientos.
¿no? Entonces, fíjense, como la lengua factual que trabaja Maleval, se caracteriza ¿por qué? Por fijación, por una fijación al signo, por una ausencia de metaforización, y fíjense que veníamos a hablar del analista como intérprete, como ese que viene entre, ¿sí? No a develar ningún saber oculto, sino a construir como saldo de la lectura un saber. La correlación que tiene la lengua factual con el signo tiene que ver con que el signo no se puede despegar del referente, ¿no? La definición que da Lacan de signo, ¿cuál es? Eso que representa algo para alguien. O sea, ese alguien, ese referente, eso que representa, ¿sí? No puede despegarse de ese signo. Si la palabra tiene lugar de signo, entonces esa palabra solo quiere decir una cosa. ¿Vieron al modo de los iconos, de los emoji? ¿No? Bueno, hace poco, bueno, no sé si han tenido la posibilidad de ver, que es una serie que se ha esparcido por todas las redes, la serie Adolescencia, ¿no? En donde, no voy a spoilear mucho, pero hay una escena donde el hijo del policía que está investigando el crimen le devela todo un código en emojis. Y le dicen, a este pibe le estaban haciendo bullying porque le ponían la carita naranja con no sé qué que quiere decir tal cosa, ¿no? Fíjense cómo el empuje a la lengua de signos hace que las cosas se rigidicen y que no pueda haber esta lectura equívoca del intérprete necesario para poder preguntarse ahí qué le pasa a ese niño. Y que lo que le pase pueda devenir de un tiempo de comprender eso que le pasa. Digo, ¿no? Rápidamente pasamos, para tomar los tres tiempos lógicos de Lacan, que esto está dicho en muchos lados, ¿no? Del tiempo, del momento de ver, ¿no? Del instante de ver al momento de concluir, ¿no? Veo esto, recorto, acomodo, asocio, derivo. Cuando no hay un tiempo de comprender, que es el de las elaboraciones del significante, la permuta significante, escuchar ahí qué se está jugando, de qué modo. ¿Mm? Entonces, digo, no es una puesta a presentarles y a charlar hoy, digamos, ¿no? Si este otro social, si esta manera de leer los padecimientos subjetivos acerca de los trastornos, no nos acerca a este empuje de la lengua factual, ¿no? Una lengua que se efectúa en una asociación metonímica, sin metáfora, ¿no? Donde una cosa tiene que ver con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, por eso no llega a ningún fin, no hay un abrochamiento de la lógica del significante, digo, ¿no? En el sentido en que un significante representa un sujeto para otro, y eso implica que el segundo significante resignifica el primero, ¿no? La lógica metonímica es uno después de otro, uno después de otro, ¿no? Eh, que es la lengua factual está basada en las imágenes, ¿sí? Es decir, en algo fijo, recortado, donde, digo, la palabra ahí no cuenta, decíamos, a nivel del pacto, con esta opacidad y equivocidad, ¿sí? Sino que tiene una conexión rígida entre una palabra y otra, conexión rígida que busca o intentaría que esa palabra coincida con la cosa, ¿no? Que sabemos que la cosa ahí no es nada, está perdida en todo caso. Adquiere cierta consistencia de goce la cosa cuando hay todo en esta lengua, decimos, hay un empuje a que eso pueda decirse. Y a su vez, en el modo de organización de la lengua factual, hay una exigencia de inmutabilidad. Eso tiene que coincidir, porque si no coincide, ¿no? Es caótico, ¿sí? Pegar un signo, ¿sí? Al referente implica que eso no se pueda mover, que no pueda haber abstracciones, que no se pueda extraer otra cosa de eso, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta, bueno, sí, ¿no? La otra vez digo yo siempre, cuando digo la otra vez es como que pasó más de un año, digo, pero charlando con colegas que administran el A2 y el ADIR para niños con autismo, ¿no? Entonces, hay toda una polémica en donde
uno va llenando casillas. Lo llamé 3 veces por el nombre, no miró, pum, tal puntaje, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero ¿hace cuánto lo conocés? ¿De qué formas intentaste llamarlo? ¿No? Porque si uno le dice, ¿no? Pepito, 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 listo, ¿no? Digamos, ¿no? Hay todo como una posición de, bueno, no coincide esa imagen, ese recorte fijo conductual del ese niño con lo que yo tengo que ver acá. Son dos imágenes que no coinciden, entonces, digo, pensamiento inductivo, deducción de premisas a partir de esta lógica que busca hacer coincidir, ¿no?, la cosa con la palabra. ¿Sí? Y a su vez, decíamos, se inscribe en un esfuerzo de poder comunicar, ¿no? Esta obesidad de la comunicación, ¿no?, donde hoy, ya, ¿no?, hace un par de años, ¿no?, donde uno se dice autismo y ya más o menos sabe de qué está hablando. Para mí es una pregunta hoy, ¿qué es el autismo? ¿Qué es el autismo aún? Digo, ¿no? Porque uno recibe 6 pibes que no hablan, que no miran, que no controlan esfínteres, y en las primeras sesiones ya uno pesca que ningún pibe es igual. Incluso he atendido a un gemelo monocigota, ¿no?, de una familia donde los dos niños fueron diagnosticados con autismo en la infancia y son, más allá de que es muy difícil reconocerlos por el pelo y por los rasgos, son dos, dos seres totalmente distintos, ¿no? Entonces, cuando les decía esta posición de intérpretes a la cual nos insta Lacan, para poner en eje nuestro ser, no quiere decir que nosotros nos tengamos que imbuir de saber para poder ser aquellos analistas que queremos ser, sino justamente horadar nuestra posición en el discurso para no comprender, para no saber y para poder preguntarnos qué pasa con ese niño que tenemos ahí adelante. ¿Mm? Les traigo una cita de Maleval que concreta un poco a esta cuestión de la lengua factual, ¿no? Una lengua que decíamos, el carácter es constatar algo, ¿sí? Hacer coincidir la palabra con la cosa, ¿sí? Se borra la intencionalidad, se borra el deseo de quien está ahí leyendo, ¿sí? Entonces, como decíamos, no solo se forcluye las cosas del amor, se forcluye el sujeto, se forcluye el deseo, ¿sí? En busca de una objetividad plena, de constatar que eso tiene que ver con lo que el niño tiene, ¿para qué? Para rápidamente atenderlo y prevenir que devenga algo peor. Entonces, ¿qué dice Maleval? Dice, una de las particularidades de la lengua factual, acá se refiere a los autistas, ¿sí?, es destacada por todos los especialistas. Dice, reside en el empleo masivo de sustantivos, de categorías lingüísticas que expresan simplemente la existencia de cosas. El anclaje en lo concreto, dice, del que da pruebas, procede de la preocupación de utilizar esencialmente solo palabras que tienen por referente un objeto identificable en la realidad. Fíjense si no es, ¿no?, característico de este modo del trastorno de leer, ¿sí? Por eso el ideal de este tipo de lenguas es llegar a hacer coincidir el sentido con la palabra con la cosa, ¿sí? Armar un código que pueda nombrar todo, sin equivocidad posible. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Hay un empuje de la época hacia ese modo de pensar el padecimiento subjetivo infantil? Porque lo que vamos a trabajar en el seminario es la segunda parte del título, que es la complejidad misma que porta la holofrase. Porque también, digamos, ¿no?, en ese par, algo habían compartido desde, ¿no?, en la página cuando promocionaron el seminario, donde decía, bueno, la holofrase son los primeros, ¿no?, los primeros significantes pegados, holofraseados. Bueno, es un modo de pegoteo con esa cosa. Entonces, antes de achacar la holofrase a un niño como estructura significante, ¿no tenemos que preguntarnos si nosotros no estamos holofraseados al momento de leer un padecimiento subjetivo? ¿No? Es la primera cuestión, la primera dimensión que les quería traer. ¿Por qué? Porque para la apuesta psicoanalítica es considerar, sí, la estructura del lenguaje, ¿sí?,
buscamos abordar el padecimiento subjetivo entendiendo que la estructura es el lenguaje, es leer la posición enunciativa de aquello que ahí se dice, ¿m? Que concierne a un sujeto, que no se reduce, decíamos, a un individuo, a un ser, a ese niño que tenemos adelante, sino que ese niño porta significantes del otro y se constituirá en sujeto si y solo si hay un analista que se dispone a leer ahí el significante. Pero ¿desde qué lugar leemos el significante? Esto es lo que a mí me interesa. Si leemos rápidamente a un niño que no mira, que, como alguien holofraseado, que ahí también está otra pregunta que voy a desplegar en el seminario. ¿Dónde está la holofrase? Digo, ¿en el sujeto o en el otro? ¿En el niño o en la madre, podríamos decir, o en el padre? Porque ahí hay que escuchar la estructura del lenguaje, no achacársela al interior de un niño, que hay que hacerlo hablar. ¿Se entiende? La estructura de la holofrase implica, sí, el primer par de significantes pegoteados, o después ya vamos a ver todas las definiciones que da Lacan de eso, pero implica leer eso en el lazo con el otro. Por lo tanto, no existen niños holofraseados. Hay la holofrase como estructura y hay cuerpos implicados en ese lazo con los cuales hay que trabajar. La palabra en el niño está hecha con fragmentos del lenguaje del otro. Sus dichos menos tienen que ver con el significado, podríamos decir, que con lo que allí quieren decir. ¿Qué es lo que quieren decir con todo lo que esto implica? La tramitación de esa afectación del cuerpo vía el lazo con el otro. ¿Sí? Entonces, para cerrar, digo, ese cuerpo que tiene que ver con cómo está afectado el niño, la madre, el padre y los otros, ¿sí? ¿Sí? Cómo está afectado por esas marcas de la crianza, marcas de la relación, marcas que entraman una historia, que entrauman una historia, les diría, porque ahí está el trauma también, ¿sí? Implica no solo leer los hechos pasados por el dicho de los padres y de los otros, sino cómo eso tiene relevancia en el cuerpo del niño, cómo se pone a jugar. Si hay algo de la palabra que pueda traer esto en el lazo y poder metabolizar algo de esto, o serán otras vías. ¿Sí? ¿Cómo se juega? ¿Cómo el niño arma juego con esto? Si se puede o no armar juego. Digo, ¿no? Entonces, el padecimiento subjetivo se lee en clave de lazo. Intentamos del psicoanálisis reubicar la palabra en este pacto, en esta relación del sujeto al otro, para ver cómo eso se estructura en el cuerpo del niño, pero también en el cuerpo de lo familiar. Yo tenía una duda, para poner un poco en contexto, es mi primer año en la UBA, entonces hay muchos términos que todavía no tengo. Y yo estoy ahora cursando la materia de genética. Ajá. Y viendo los estadios del niño y esto que me estás comentando, me surgió una duda, que es que ¿por qué en algunos niños ciertos significantes afectivos, como por ejemplo el amor, quedan fijados como a imágenes o figuras concretas como mamá, papá o hacer un corazón con la mano, pero mientras que otros términos como por ejemplo el terror se puede articular a otras palabras como miedo, que en vez de ser una figura es otra emoción? ¿Por qué el amor no lo pueden articular con otra emoción como la felicidad, pero por ejemplo el terror sí? Mm. No sé si me explico. Es una hermosa pregunta para armar otro seminario, pero eh, sí, a ver, no sé si te voy a poder contestar exactamente eso, pero me interesa a mí pensar cómo cada niño y cada niña construye su mundo, ¿sí? Y el modo en que nomina ese mundo, ¿sí? Eh, a veces puede ser, hay un grado, vamos a decir así, un grado del afecto que es innombrable en algún punto. Uno puede decir, bueno, hoy estoy un poco más angustiado, estoy melancólico, ¿no? Y me parece que
la posición de los niños y las niñas en el lenguaje les da una facilidad, digo, no sé si la palabra es facilidad, pero le da como una mayor plasticidad para hacer uso de las palabras, como esto lo decía Freud, ¿no? Hay un tiempo en que el niño hace uso de las palabras como si fueran cosas. Entonces, no sabemos si está diciendo, ¿no? Ahora, el enlace que vos decís, bueno, cuando un niño dice amor y dibuja un corazón, digamos, ¿no? Ahí hay un enlace, digamos, pero la lectura es del otro también, ¿no? Digo, yo siempre pongo este ejemplo, cuando uno lee a Freud, el Fordá, como el juego constitutivo, ¿no? Donde el niño no decía Fordá, el niño decía, fue Freud el que dijo Fordá. Entonces uno puede decir, está jugando. Si no hay un otro que lea eso, el niño del corazón puede haber sido un corazón y nada más, ¿no? Entonces, la otra vez también escuchaba un caso, bueno, una colega muy conocida, ustedes seguramente también la conocen, a Luján Iguale. Ella contaba un caso en una reunión que teníamos en la cátedra, ya no recuerdo si en la cátedra, porque compartimos varios espacios, ¿no? Donde ella decía, había un niño que sacaba compulsivamente las cosas de la cartera de la madre, ¿no? Y la madre le decía, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? El niño no. Y ella decía, la madre le preguntaba, ¿querés las llaves? ¿Querés esto? ¿Querés el otro? ¿No? O sea, yo pienso que el modo en que el otro contribuye, el otro en posición de gran otro, ¿no? Podemos decir, ¿no? Contribuye a que algo de ese enlace se arme, si hay opciones. Porque uno puede decir, ¿querés esto? ¿Querés el otro? Y uno va a decir, no, esto. Pero si no va a poder decir esto si no están esas opciones para restarse de ahí. Como hay niños que, por más que les opciones, tampoco pueden restarse y hay que ver, bueno, qué pasa con eso. Entonces digo, eh, a mí siempre me gustó decir que no es que los niños hablan mal, sino que los niños hablan distinto, ¿no? Estoy haciendo, siempre varios colegas me instan y me hacen el chiste, yo estoy haciendo el anecdotario de las frases de los chicos con los que yo me encuentro en el consultorio, pero también de mi hija, los modos de decir las cosas, ¿no? A modo de pensar que hay una poética ahí, pero no un niño que habla en poesía, sino que hay una ética de la escucha donde no sería posible si no hay un otro que tome eso como un significante, como que hay algo que se dice y que representa a quien lo dice, que hay alguien en una posición hablante ahí, ¿no? Entonces, cuento un caso que, bueno, va a ser una de las viñetitas por ahí todavía no me decidí cuál de las tres, pero un caso donde un niñito muy chiquito, tenía 2 años apenas, que en realidad los papás me consultan por una orientación a padres, ya que el niñito en la escuela mordía, pegaba, pero no solo en la escuela, sino que en la casa los amenazaba a los papás, decía, si no haces esto, me hago caca encima, le pego al perro, no había como varias amenazas que no llegaba a concretar. Entonces, eh, hablando un poco con estos papás, bueno, nos empezamos a dar cuenta que, bueno, son padres que trabajan, que son veterinarios, muy exitosos, viajan por el mundo, ¿no? Entonces, y había algo con esa cuestión donde que ellos nominaban a esas escenas del niño, se le salió la cadena. Se le salió la cadena, se le salió la cadena, ¿no? Entonces, cuando algo de esto entra en nuestra charla, ¿no? Ellos arman en su discurso, bueno, se les salió la cadena, porque al final yo cuando intento decirle que no, estoy utilizando el refuerzo positivo, y cuando ahí se escuchan, dicen, ¿cómo hago con los perros cuando quiero? ¿No? No fue algo que yo dije, estás tratando a tu hijo como un perro, no se trataba de eso, se trata de que ellos escuchen esa posición, porque no eran padres que no lo querían, que no, había toda una posición ahí que no podían tomar en cuenta y que a partir de que escucharon eso, hubo chistes, se rieron, ¿no? Después pasó a otra etapa en donde le reñía mucho al padre y el padre dice algo así como que él cuando lo retaba sentía que ganaba. Dice, te lo tengo que decir porque lo siento así, digo, por ahí tiene algo que ver, me decía, ¿no? Ya estaban en transferencia, decía,
cuando yo siento que lo reto y él llora, siento que lo cagué. Esa era la frase, ¿no? Y yo digo, ¿y él con qué te amenazaba? Con que se iba a cagar encima. Ah, dice el padre. Bueno, no, digo, eso implica esta posición de la poética en la escucha, digamos, ¿no? Recortar algo de eso, ubicar alguna resonancia, ver qué efecto tiene, ¿no? En otro momento también, la mamá me decía, se le salió a cadena, cambió por el se brota, le agarra el brote, le agarra el brote, ¿no? Y le agarra el brote, después ella pudo hablar, hablando de una mala relación que tenía con su hermano, decir que su hermano se brotaba, y dijo, mirá de dónde viene el brote, ¿no? Como ubicando alguna coordenada. Entonces, recién a los meses le pido ver al chiquito. Bueno, lo ve una vez, viene, eh, purrete hermoso, ¿no? Jugaba con autitos, los tiraba para todos lados, los chocaba, ¿no? Le decía, te vas a morir, los tiraba al piso, ¿no? Entonces yo le digo, hacía dos grupos, me daba un grupo a mí y un grupo a él. Él terminaba tirando todos mis autitos, después un autito de él terminaba tirándolos a todos. Y yo le digo, pero a los amigos también. Digo, y terminó tirando el autito de él al piso. Entonces yo le digo, ¿no le duele? Y él me dice, no le duele porque no tiene boca, ¿no? ¿Cómo leemos eso? Ah, claro, es un auto, no tiene boca. Hacemos una deducción. Ah, no, entonces él no tiene boca para hablar. Digamos, ¿no? Escuchar eso. No le duele porque no tiene boca. Eso dentro de la eh, coordenada familiar se escuchaba justamente en todos estos modismos en donde, claro, era un chico chiquito, había que educarlo, había que entrenarlo, había que, ¿no? Claro, no tenía ni voz ni voto y este pibe estaba haciendo estruendos por todos lados. Dos veces lo vi nada más al nene, jugamos, después esos autos se encauzaron en una pista, hacíamos carreras, primero se desarmaba toda la pista, después la pista se pudo sostener y después empezó a organizar esto en dos sesiones, ¿no? Los juguetes por colores, por espacios, por tamaños, ¿no? Y nada más. Dijo, bueno, listo, lo seguí viendo a los papás un tiempo más, pero el chico dejó de morder, dejó de pegar, dejó de amenazar a los padres, se puso más cariñoso con la mamá y después hubo que hacer toda la parte del despegue de la mamá de eso, ¿no? También. Pero digo, muchas veces, escuchando estas coordenadas, podemos ahorrarle años y años de terapéutica a un pibe que quizás estaba enquistado en una situación que había que desarmar, pero escuchando que la equivocidad de los significantes, no ubicando esto tiene que ver con esto a modo de signo, entonces armo la ecuación. ¿Sí? Eh, Como esto, bueno, después, por ahí en el seminario vamos a trabajar casos un poco más complejos, porque vamos a ubicar la dificultad de situar la holofrase ahí, digamos, ¿no? En un niño que es un tiempo, como decíamos, constitutivo, donde hay todavía momentos de movimientos subjetivantes, y bueno, a veces la estructura decanta más rápido, otras veces no tanto, pero bueno, ¿cómo acompañar ese proceso? Pero digo, es interesante la pregunta que traes porque es cómo un niño se hace un cuerpo, cómo un niño se introduce en el lazo, ¿sí? Y cómo un niño se hace portador de una voz no tan enronquecida por la época, podríamos decir. Si no hay alguna otra duda, podríamos hacer el cierre. No sé si alguien quiere preguntar algo o aportar. Ahí María Eugenia dijo que se tiene que desconectar y que, bueno, muchas gracias por todo. Ok, bueno, gracias. Sí, por ahí dos cositas más antes de cerrar, si no hay ninguna pregunta. Isabel Em, levantó la mano. dale, mejor aún. Hola, buenas tardes a todos. Dale. Yo solo quiero agradecer, me quedé fascinada con toda esta explicación. Yo he estado muy negada todo el tiempo al trabajo con los niños. Mm, De verdad que no, no es algo a lo que yo quiero entrar por miedo. mm, Pero ahorita sí con esta explicación tan sencilla, tan afable,
sí me da un vislumbre de que hay posibilidades y hay caminos para encontrar respuesta en el trabajo con ellos y en este retirar de la fijeza del discurso, ¿no? Me pareció muy valioso, lo agradezco muchísimo, agradezco el espacio analítico, al maestro Walter, bueno, al maestro Gustavo, que claro, no sé, ya salió, pero pues gracias, les agradezco. Bueno, muchas gracias, Isabel. Yo te cuento una intimidad. Yo cuando me recibí, el día que salí de la facultad, hace mucho tiempo, dije, no voy a atender niños. Esa fue mi primera frase de la salida de la facultad. No tardé más de 4 o 5 meses en tirar la basura y decir no. Ya sé. Digo, no, allá por el 2009. Pero bueno, digo, hay todo un halo también, esta cuestión que el trabajo con niños implica, ¿no? Ya Freud lo decía, el influjo transferencial con los padres, implica toda una dinámica, la presencia de los padres, ¿no? En el consultorio, porque son, o sea, son niños que dependen de un otro. Por eso no dependen de un otro, digo, en el sentido que si no los traen, no vienen solos. Digo, ¿no? Hasta el momento, yo nunca escuché quiero ir a un analista de un niño o una niña. En todo caso, quiero ir a jugar con Walter, quiero o no. Pero en ese sentido, no quiere decir que no haya demanda, cuidado con esto. Para mí hay que pensarlo, la cuestión de la demanda, bueno, la transferencia la vamos a trabajar también en el seminario, pero digo, todavía está el debate si existe o no el psicoanálisis con niños o de niños, o digo, ¿no? Yo compruebo cada vez que hay efectos subjetivantes en el trabajo con niños y con las familias, digamos, ¿no? Y con niños muy comprometidos, muy comprometidos. Sin hacer de esta subjetivación un ideal, no quiere decir que hay que, ¿no? Pero sí me interesa ubicar esto, digo, ¿no? Cuando los cuerpos quedan comprometidos en un nivel de afectación, en donde hay un malestar desmedido, digo, la escucha, los modos de leer cómo un niño juega, es un modo de construir ahí un decir. Entonces, en ese punto, digo, más allá de que si hay o no psicoanálisis de niños o niñas, porque es la misma lógica de si hay o no un cuerpo en el autismo, o sea, digo, para mí la pregunta es, ¿hubo analista ahí o no? Porque hay o no psicoanálisis, teóricamente se pueden decir muchas cosas, pero bueno, si hay analistas que trabajan con niños, bueno, ¿por qué aún se sostiene? Digo, y me remito al simposio de Anna Freud y Melanie Klein, donde se discutía esto, digo, todavía hoy hay un eco de eso, ¿no? Pero a mí me parece interesante esto, así como propone mi querido amigo Pablo Peusner, no retroceder, como Lacan dijo, no retroceder a la psicosis, no retroceder al psicoanálisis con niños, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Walter, si te parece y si no hay ninguna otra consulta, podríamos cerrar, ¿te parece bien? Dale, sí. Bueno, Bueno, en principio agradecerles por estar ahí, bueno, a Gustavo, Zoe, a todos y todas los que estuvieron presentes. Ojalá nos podamos ver en el seminario para seguir pensando juntos. La temática va a rondar si bien vamos a abordar la holofrase y todo como decía, las cuestiones bien por ahí técnicas o más específicas, más que técnicas, me interesa pensar cómo leemos cada uno y cada una lo grave, la gravedad en la clínica, cómo se lee eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar la noción de grave en Lacan, en cómo pensarla con Freud, pero también cómo pensar el lazo transferencial en estas posiciones, digamos, ¿no? Cómo pensar el trabajo con familias ahí, qué nos puede aportar en estas presentaciones donde hay puntos holofraseados de la subjetividad que a veces complican la cosa, ¿no? Y que nos
nos presentan escollos específicos al momento de pensar la transferencia y la dirección de la cura. Bueno, nosotros queríamos agradecerte a vos especialmente por habernos acompañado, por tu generosidad al compartir tu tiempo, tu recorrido clínico y bueno, los aportes sobre la temática de este próximo seminario. Fue un encuentro muy enriquecedor que bueno, nos deja muchas ideas para seguir pensando y trabajando para el inicio del seminario, que será el 7º día del mes de junio, como dijo Gustavo anteriormente, y bueno, los encuentros serán los sábados 7, 14, 21 y 28 de junio. Y bueno, también quería recordarles que en breve vamos a estar subiendo los videos de esta clase a YouTube, así que bueno, van a poder verlos cuando gusten. Gracias a todos por estar presentes y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente en el inicio del seminario. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.